Se ha terminado de redactar el acta de esta reunión. Voy a pedirle al ingeniero Ernesto Chávez Garza, el vocal secretario de la 05 Junta Distrital Ejecutiva, que dé lectura al acta. Voy a pedir por favor que escuchen el contenido para después poner a consideración si se aprueba que esta sea el acta ya definitiva de esta reunión. Por favor, ingeniero, adelante. Muchas gracias. Acta de reunión informativa que se celebra en el marco del proceso de consulta libre, previa e informada a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas respecto del proceso de distritación electoral en el municipio de Victoria, Distrito Electoral Federal número 5 de la entidad de Tamaulipas. En el Distrito 05 de la entidad de Tamaulipas, a las 11:00 se celebró la reunión informativa sobre la consulta previa, libre e informada a los pueblos y comunidades indígenas y afroamericanas en materia de distritación electoral, a la cual comparecen como autoridades y representantes indígenas y afromexicanas las personas incluidas en la lista de participantes a la propia sesión, la cual se anexa y forma parte de la presente acta. Lo anterior en términos de lo establecido en los artículos 1, 2 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus correlativos 1, 6, 7, 15 y 17 del Convenio número 169 de la Organización Internacional de Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, 19 y 32 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 22 de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la OEA, así como las directrices de la sentencia sub-JDC 1296/2021 y acumulado que confirma el acuerdo del Consejo General INE-CG 1467/2021, mediante el cual se aprueba el protocolo para la consulta previa, libre e informada a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos en materia de distritación electoral. Previo al inicio de la presente reunión informativa, se hace constar que se lleva a cabo atendiendo las recomendaciones y medidas emitidas por las autoridades de salud pública en atención a la contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2 COVID-19, con el fin de salvaguardar la integridad física de los asistentes. Acto seguido, se somete a consideración de los presentes el siguiente orden del día. Punto número 1, palabras de bienvenida. Punto número 2, pase de lista e instalación de la reunión informativa. Número 3, presentación de los intérpretes traductores. Punto número 4, palabras del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Punto número 5, presentación del proyecto de distritación electoral 2021-2023. Punto número 6, presentación del protocolo de la consulta previa, libre e informada a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en materia de distritación. Punto número 7, calendario de actividades y canales de comunicación. Punto número 8, levantamiento de acta. Punto 9, clausura de la reunión. Una vez revisados los contenidos en el orden del día, las y los asistentes a la presente reunión informativa manifiestan estar de acuerdo con el mismo, razón por la cual se procede con su desahogo en los siguientes términos. Punto número 1, palabras de bienvenida. En uso de la voz, el ciudadano Aarón David Fernández García, en su carácter de vocal ejecutivo de la 05 Junta Distrital Ejecutiva en la entidad, dirige unas palabras de bienvenida a las y los asistentes y agradece la presencia de las autoridades representativas en este acto. Se presentan las autoridades participantes de los pueblos indígenas y o afromexicanos. Buenos días a todos y todos. La 05 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Tamaulipas les da la más cordial bienvenida a esta reunión informativa celebrada en el marco de los trabajos de la distritación electoral 2021-2023. Agradezco la enorme colaboración de mis compañeras y compañeros de esta Junta Distrital, así como de la Junta Local Ejecutiva para la organización de este evento, así como a las personas representantes y sujetos de derechos que nos honran con su presencia. Uno de los principios fundamentales bajo los que se rige el sistema político electoral mexicano consiste en la representatividad equilibrada ante los órganos legislativos, tanto a nivel federal como estatal. A nivel federal, se busca que cada uno de los 300 diputados o diputadas represente a un número similar de habitantes, y lo mismo sucede a nivel local, en donde a cada diputado o diputada del Congreso de una entidad federativa
tenga bajo su responsabilidad el velar por un número similar de habitantes que el de cualquiera de sus pares. La población de un país no siempre permanece en un solo lugar o en una sola región. A lo largo de los años, diversos factores socioeconómicos modifican la cantidad de personas que viven en un lugar determinado, y ciertas comunidades pueden ver cómo aumenta o disminuye considerablemente su población. Después de cada censo de población y vivienda que levanta el INEGI, la autoridad electoral evalúa la movilidad poblacional, buscando precisamente ese equilibrio. Pero no solo es el número de habitantes, el INE también busca que estas delimitaciones territoriales que resulten al final de todos estos trabajos integren a comunidades indígenas o afrodescendientes que estén establecidas en un territorio específico y tengan cierta cercanía geográfica entre sí, resultando, por ejemplo, en ese distrito, que cuente con esas comunidades, las integre a todas ellas y posea una identidad cultural que les favorezca su acceso a los cargos de representación popular. Este primer evento, que lleva por nombre Reunión Informativa, tiene como objetivo darles a conocer cuál es el procedimiento que el Instituto Nacional Electoral realiza con el propósito de que las y los representantes y sujetos de derechos que se encuentren presentes lo conozcan y que lo lleven a sus comunidades. Por ello, les agradecemos que hayan aceptado participar. Quiero presentar a los funcionarios que nos acompañan en este día. Primero, agradecer la presencia del maestro Juan Gabriel García Ruiz, director de la Secretaría de las Comisiones de Vigilancia del Registro Federal de Electores, y es quien va a presentarnos los protocolos de la consulta previa, libre e informada a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en materia de distritación. Maestro, bienvenido a Tamaulipas. Gracias por estar hoy con nosotros. También estamos honrados por contar con Pablo Guillermo Bastilla González, representante del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Gracias por aceptar la invitación a participar en este evento de parte del Instituto Nacional Electoral y quien será el responsable de levantar el acta de esta reunión para que todas y todos la firmemos al final del evento. El encargado de despacho del vocal secretario, ciudadano Ernesto Chávez Garza. Muchas gracias, estimado ingeniero. También como funcionario del INE, el encargado de despacho del vocal del Registro Federal de Electores, el ciudadano Luis Alberto Sánchez Morales, responsable de los trabajos del padrón electoral y lista nominal del Distrito 05 con cabecera en Ciudad Victoria, y quien presentará el proyecto de distritación electoral 2021-2023. Bienvenido, Luis Alberto. También está con nosotros el ciudadano José Servando Cuauhtémoc Leal Malibrán, vocal de organización electoral de la 05 Junta Distrital Ejecutiva del INE en Tamaulipas. Bienvenido. Está presente el ciudadano Carlos Manuel Palmero Alonso, vocal de capacitación electoral y educación cívica de la 05 Junta Distrital Ejecutiva en Tamaulipas. Bienvenido. Sin más preámbulo, le cedo el uso de la voz al encargado de despacho de vocal secretario Ernesto Chávez Garza, quien hará el pase de lista a las personas que hoy nos honran con su asistencia a esta reunión informativa. Punto número 2, pase de lista, instalación de la reunión informativa. Se hace constar que siendo las 10 horas se instalaron las mesas de registro para dejar evidencia de las y los asistentes a la presente reunión. Después de una hora, el señor Ernesto Chávez Garza, encargado de despacho del vocal secretario de la 05 Junta Distrital Ejecutiva, procedió a realizar el pase de lista de los asistentes registrados en las listas, informándose a los presentes que se contaba con una asistencia de 14 ciudadanos y ciudadanas representantes de la comunidad, quienes conforme a su sistema normativo tienen derecho a participar en esta reunión informativa por ser autoridades representantes nombradas por su propia comunidad, los cuales acudieron previa convocatoria impresa entregada personalmente a través de las vocalías del Registro Federal de Electores desde el 30 de abril del presente año, presentándose Ignacio de la Rosa Escalante, Efrén Zapata de León, Concepción Hernández Hernández, María Hermelinda Mendoza Hernández, Paulino Cortés Ixtlala, Norma Moreno Urbina, Jaime López Bernal, María García, Angélica María de la Cruz García, María Pastora Ramos Casillas, Jesús Martínez Martínez, Omar Cervantes Bermúdez, Giomara Tegui Cervantes Peña, Graciela Rojas Pérez. De igual forma, se hace constar que la mesa de registro continúa instalada hasta el término de la reunión para dar oportunidad a que se puedan incorporar las autoridades que lleguen en el transcurso de esta, por lo que al final de la reunión informativa se comunicará el número total de participantes. Una vez desahogado el pase de lista de las personas representantes y sujetas de derecho,
siendo las 11:20 del día 12 de mayo de 2022, se declara instalada la reunión informativa en el Distrito 05 de Tamaulipas en el marco de los trabajos de la Distritación Electoral 2021-2023. Punto número 3. Presentación de intérpretes y traductores. En uso de la voz, el licenciado Aarón David Fernández García, representante del INE, hace del conocimiento de los asistentes que con el objeto de que la presente reunión informativa se desarrolle con la debida pertinencia cultural en este acto, comparecen la ciudadana María Isabel Hernández Martínez y el C. Librado Hernández González, quienes fungirán con el carácter de intérpretes o traductores de la lengua Tenec y Náhuatl respectivamente. Acto seguido, la persona representante del INE pregunta a las y los asistentes si desean que la presente reunión se lleve a cabo con la intervención directa del intérprete. Derivado de lo anterior, las y los asistentes solicitan que dicha reunión se desahogue en español y en caso de existir necesidad de alguna precisión o aclaración en lengua indígena, participará la persona intérprete traductora. Punto número 4. Palabras del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. En uso de la voz, Pablo Guillermo Bastida González, del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, emite su mensaje con motivo de la celebración de esta reunión. Agradece la oportunidad de participar en el proceso de distritación, que es una consulta libre e informada, e invita a los asistentes a la asamblea que participen si tienen dudas, e indica que los representantes del INE estarán apoyando en solventarlas. Punto número 5. Presentación del proyecto de distritación electoral 2021-2023. En uso de la voz, el ciudadano Luis Alberto Sánchez Morales, representante del INE, realiza una explicación clara y puntual del tema. Inciso A, presentación del proyecto de distritación nacional 2021-2023 con la información específica de la entidad federativa de Tamaulipas. En México, la ciudadanía elige a través del voto a sus autoridades y representantes, presidencia, diputados, senadurías, presidentes municipales. Las y los diputados y senadores integran el Poder Legislativo, en donde se discuten y aprueban las leyes. Las y los diputados federales y locales representan a la población. Se eligen cada 3 años para que toda persona pueda ser representada por algún diputado o diputada. El territorio del país se divide en distritos electorales. Es un área geográfica que comprende a un determinado número de población. Esta sirve para que la ciudadanía que vive en ella elija a una o un diputado federal o local, porque la población cambia constantemente. Unas personas nacen, otras fallecen y otras cambian de su residencia. La población entre los distritos pierde su equilibrio y provoca que las y los diputados dejen de representar al mismo número de habitantes. Por eso es necesario volver a delimitar los distritos y equilibrar a su población. Actualizar los límites de los 300 distritos electorales federales y de los 673 distritos locales para que su población esté equilibrada. Se utiliza para ello los datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, los mapas actualizados de entidades federativas, municipios y secciones del INE, la Red Nacional de Caminos, las observaciones de los partidos políticos, las opiniones de las autoridades indígenas y afromexicanas que participan en la consulta. Existen reglas para saber cuándo un distrito está bien hecho, cuando contiene un número similar de habitantes a los demás distritos de su estado, cuando está bien comunicado, conserva el mayor número de municipios completos, no está hecho con partes de municipios, su forma tiende a ser regular, logra mantener juntos a los municipios de población indígena y afromexicana. Un estado tendrá tantos distritos federales como el tamaño de su población se lo permita, con relación a las poblaciones de otros estados. Actualmente Tamaulipas tiene 9 distritos y en esta distritación disminuye su número a 8, pues su población no creció lo suficiente para mantener los 9 distritos. Un estado tendrá tantos distritos locales como el número de diputaciones de mayoría relativa establezca la Constitución del estado. Para Tamaulipas deben elegirse 22 diputaciones de mayoría relativa y comunidades indígenas. Hoy dan inicio los trabajos de la distritación y al mismo tiempo inicia la consulta a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en materia de distritación electoral. La distritación electoral local se aprobará en el mes de noviembre de 2022 y la distritación federal hasta el mes de diciembre de 2022. En este punto interviene el ciudadano Paulino Cortés Ixtala,
representante de vendedores ambulantes en Victoria. Consulta que al no crecer la población y perder un distrito en el Estado, cambiará el número de diputados. Le da respuesta al cuestionamiento el encargado de despacho de la Vocalía Federal de Electores. Además, interviene el ciudadano Omar Cervantes Bermúdez, jefe supremo en Victoria del Consejo Nacional Mexicano de Pueblos Originarios y Comunidades Indígenas del Estado de Tamaulipas. Pregunta cuál es el tope de población de cada distrito. Al quedar 8 distritos, da la respuesta al vocal ejecutivo y le indica que en los siguientes puntos en la reunión darán a conocer a detalle esta situación. Punto número 6, representación del protocolo de la consulta previa, libre e informada a pueblos, comunidades indígenas, afromexicanas en materia de distritación. En uso de la palabra, el maestro Juan Gabriel García Ruiz, director de la Secretaría de las Comisiones de Vigilancia del Registro Federal de Electores, realiza una clara y puntual explicación respecto a las generalidades del proceso de consulta previa, libre e informada a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos en materia de distritación electoral. Aunado a lo anterior, procede a explicar el contenido del protocolo para la consulta de pueblos y comunidades indígenas en materia de distritación electoral. Indica que la consulta libre, previa e informada de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos tendrá por objeto recibir las opiniones, propuestas y planteamientos, tomando como base el trazo de los distritos contenidos en el primer escenario de distritación federal y local, y serán los temas sobre los que se pedirá la opinión: la agrupación de los municipios en donde se ubican los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en los distritos federales. La propuesta de la ubicación de la cabecera distrital del Distrito Electoral Federal y Local da a conocer los principios rectores de la consulta, que son de libre determinación, participación, buena fe, interculturalidad, igualdad entre las mujeres y hombres, deber de acomodo, deber de adoptar decisiones razonadas y transparencia. Comenta de los sujetos consultados, los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas a través de sus autoridades indígenas tradicionales, comunitarias e instituciones representativas, procurando la participación de las mujeres, autoridades municipales, indígenas y afromexicanas, autoridades comunitarias, autoridades y gobiernos tradicionales indígenas y afromexicanas, autoridades agrarias, indígenas y afromexicanas, organizaciones, instituciones, ciudadanas y ciudadanos pertenecientes a los pueblos indígenas y afromexicanos. Las entidades, da a conocer los actores de la consulta, autoridad responsable del instituto como órgano técnico, Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, colaborar con la DERFE para definir los objetivos de la consulta, la metodología, la elaboración de los materiales informativos. Participan otros órganos, el órgano garante, el Instituto de Geografía de la UNAM como órgano coayudante, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, INALI, en la traducción de materiales de traductores e intérpretes. Asimismo, de manera general, dio a conocer todos los, en este caso, el protocolo precisamente informativo de esta sesión, y además tenemos las participaciones de los asistentes a esta reunión. Continuando con el uso de voz, explica a los asistentes que el protocolo de consulta indígena establece las reglas mínimas y principios básicos sobre las cuales se regirá el proceso consultivo que se pretende implementar respecto del proceso de distritación. Brinde una explicación clara y puntual a los presentes sobre las etapas, generalidades, marco normativo, autoridades responsables, así como principios que rigen el proceso de consulta libre, previa e informada. Posteriormente celebró la etapa de actos y acuerdos previos de terminar el protocolo de consulta, en el cual el personal del INE comentó que la autoridad electoral tiene el mandato constitucional de llevar a cabo una distritación electoral con base en los datos del Censo de Población y Vivienda. Está obligado por ley a realizar una consulta previa, libre e informada a los pueblos y comunidades indígenas. También se estableció un diálogo con las y los participantes mediante el cual se alcanzó un acuerdo respecto de llevar a cabo la consulta sobre la distritación. Una vez concluida la explicación relativa al proceso de consulta, se concedió el uso de la voz. En uso de la voz, el C. Paulino Cortés Ixtlala, representante de vendedores ambulantes en Victoria de la población indígena migrante, indica que tiene varias dudas, que si hay menos personas en los distritos,
es por la migración en Tamaulipas, porque las personas se van a buscar mejores oportunidades en otros lugares. Lo segundo es que se busca es la igualdad como la mujer cuando se le dio el derecho a votar. Expone que se han marginado a los pueblos indígenas en las ciudades, les falta el apoyo de los gobiernos para mejorar oportunidades porque no hay igualdad, que ellos no pueden elegir una cabecera distrital. Entonces, ¿cuál es la finalidad de tomarlos en cuenta para este evento? En uso de la palabra, el C. Jesús Martínez Martínez, vicegobernador del Consejo Nacional Mexicano de Pueblos Originarios y Comunidades Indígenas del Estado de Tamaulipas, define que uno de los propósitos de esta reunión tiene precisamente como propósito tener una voz estatal y nacional y participación, esa misma igualdad que se requiere para que los pueblos indígenas tengan oportunidad que sean tomados en cuenta y sean escuchados. En uso de la voz, el C. Omar Cervantes Bermúdez, jefe supremo en Victoria del Consejo Nacional Mexicano de Pueblos Originarios y Comunidades Indígenas del Estado de Tamaulipas, comentó que la finalidad de esto es tener una participación territorial en los distritos y comenta que sí es muy importante participar. En uso de la voz, el maestro Juan Gabriel García Ruiz, director de la Secretaría de las Comisiones de Vigilancia del Registro Federal de Electores, refirió que este es un inicio de un largo camino. Se sabe que hay un fenómeno migratorio en Tamaulipas por buscar mejores oportunidades. La población no ha disminuido, sino que no ha crecido al ritmo como en otras entidades del país. El fondo de esta distritación es que cada diputado es igual a un número de personas. Hay distritos que han contado con candidaturas indígenas, explica que se va avanzando en varios aspectos, por eso están reunidos para tomar en cuenta las opiniones para la redistritación y que esta distritación va a durar hasta 2030. Expresa que el instituto es una autoridad autónoma que promueve los derechos políticos y toma en cuenta las opiniones para que en la medida de lo posible puedan participar. En uso de la voz, el C. Jesús Martínez Martínez, vicegobernador del Consejo Nacional Mexicano de Pueblos Originarios y Comunidades Indígenas del Estado de Tamaulipas, comentó que todos somos descendientes de indígenas, que esto quede muy remarcado. En uso de la voz, el C. Omar Cervantes Bermúdez, jefe supremo de Ciudad Victoria del Consejo Nacional Mexicano de Pueblos Originarios y Comunidades Indígenas del Estado de Tamaulipas, invita a todos a participar, que se unan para tener representación. En uso de la palabra, el C. Paulino Cortés Ixtlala, representante de vendedores ambulantes en Victoria de la población indígena migrante, agradece la explicación y habla de la desigualdad y consulta que cómo le va a hacer el INE o el IETAM cuando tenga que haber candidatos indígenas. En uso de la voz, el C. Efrén Zapata de León, comisariado de Compuertas, municipio de Ojahuma de población afroamericana, comenta que quisiera que ese apoyo se dé bien con los que están presentes o con los que simpatizamos y que se necesita tener la comunicación para llevar a cabo el desengaño de los que participan. En uso de la voz, el maestro Juan Gabriel García expresa que hay dos formas de fomentar la participación. La primera es que se organicen para participar y depende de la representación. Y esta del porcentaje de la población donde no hay legislación es el tribunal el que define. Pero es importante estar organizados para participar porque en lo individual las luchas son más difíciles. Se procedió con la entrega y explicación de los materiales que cada uno tiene en su carpeta: marco normativo, información sobre el proceso de distritación, protocolo para la consulta, síntesis del protocolo, mapas de la entidad, mapas de la distritación, el calendario de las actividades de la consulta, directorio con la información. Igualmente se estableció el compromiso de poner a su disposición toda la información que requieran sobre el proyecto de distritación. Punto número 7, calendario de actividades y canales de comunicación. En uso de la voz, el representante del INE realiza una clara y puntual explicación respecto a las actividades de fechas a realizarse sobre este proceso de consulta y compartió los datos de contacto para tener acceso a más información al respecto. El calendario de la consulta previa a ir informada, en esta actividad y fecha, participación de las reuniones informativas, en este caso en la que estamos, 12 de mayo, se entregará el primer escenario de distritación local a las instituciones indígenas representativas del 14 al 20 de junio de 2022. Participación en las reuniones consultivas para comentar sus opiniones sobre el primer escenario de distritación federal y local, entregar sus opiniones y sugerencias sobre la ubicación de su municipio en un distrito y su propuesta de cabecera distrital del 21 de junio al 11 de julio del 22. Entrega de los dictámenes sobre las opiniones con relación a la ubicación de sus municipios y las propuestas de cabeceras distritales, tomando en consideración los distritos federal y local aprobados por el Consejo General en enero y febrero del 2023. Una vez concluida la explicación relativa al calendario de actividades y los canales, se les pregunta si tienen alguna duda. Levantan.
Y posteriormente, los acuerdos tomados en esta reunión. El primero, que se lleve a cabo la consulta sobre el proceso de distritación. El segundo, que la consulta se realice en los términos establecidos en el protocolo para consulta previa, libre e informada a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en materia de distritación electoral. Y el tercero, que se lleven a cabo las actividades establecidas en el calendario expuesto. ¿Es cuánto? Bien, el punto número 9, la clausura. Bien, muchas gracias, ingeniero Ernesto Chávez Garza. Hemos dado lectura al acta de la reunión. Quiero solicitar quienes estén a favor del contenido del acta, sírvanse por favor levantar la mano. Muchas gracias. Bien. Muchísimas gracias. Entonces queda aprobada el acta por unanimidad de 14 votos, las 14 personas que se encuentran presentes. Vamos entonces a hacer la clausura de la reunión, el punto 9 de esta, y en tanto estaremos pasando a firma el acta para cada uno de ustedes. En este punto 9, al no existir otro asunto que tratar, damos por concluida la reunión informativa de la consulta previa, libre e informada a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en materia de distritación el día 12 de mayo de 2022 a las 14 horas con 16 minutos. Agradezco a ustedes su presencia, participación. Los estaremos esperando para la reunión consultiva una vez que les hagamos entrega del primer escenario de distritación. Por favor, todavía permanezcan para poder hacer la firma del acta y entregarles una copia a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias a todos ustedes. No, es que habíamos puesto 14 horas. 14 con... Sí, ya lo está actualizando. Ah, bueno.